Gran Canaria acoge el Congreso Mundial de IFATCA, una organización de organizaciones profesionales de controladores aéreos. España está representada a través de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, cuyo secretario de Comunicación es David Guillamón. David Guillamón, buenos días. Muy buenos días. Me gustaría que nos dijera, David, cuáles son las respuestas profesionales que tendrían que salir de este Congreso en Gran Canaria. El Congreso trata de muy diversos temas, de índole técnico-profesional. En concreto, este año se van a tratar temas como, por ejemplo, la vigilancia por satélite en zonas oceánicas, tema muy en boga, desgraciadamente, por la desaparición del avión de Malasia. Se va a tratar, por ejemplo, un proyecto muy novedoso, que es en las torres de control remotas, que es en aquellas torres o aeropuertos que tienen muy poquito tráfico, que puedan ser vigiladas varias torres desde una sola posición de control a través de cámaras de videovigilancia de alta definición. Se tratan temas como, por ejemplo, los procedimientos en caso de un descenso de emergencia, o sea, cuando un avión sufre una despresurización y tiene que tirarse, literalmente, bueno, pues eso tiene un impacto muy grave en el tránsito aéreo, y los pilotos y los controladores tenemos que aplicar una serie de procedimientos que a día de hoy, al ser una regulación que está hecha cuando no existían radares, pues probablemente ha quedado un poco desfasada, y el comité va a tratar sobre este asunto. Y por último se va a tratar el tema un tema también desgraciadamente bastante en boga, que es el tema del minimum fuel. ¿Qué pasa cuando un avión declara corto de combustible en la cercanía o en la proximidad de un aeropuerto? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir por pilotos y controladores? David acaba de citar el caso del avión de Malaysia Airlines. Es un misterio que cada vez es más sorprendente, que cada vez hay una hipótesis más surrealista sobre la desaparición del avión. Desde el punto de vista de los controladores aéreos, ¿tiene alguna lógica que un avión prácticamente se volatilice y desaparezca del mapa sin ningún tipo de, valga la redundancia, control? Pues lo cierto es que con la tecnología de la que no de la que se dispone, con la tecnología que aplicamos a día de hoy a la aviación comercial, es posible y se ha visto. O sea, nosotros vemos los aviones a través de nuestros radares gracias a una serie de aparatos electrónicos que el avión lleva instalado. Si esos aparatos se desconectan, para los controladores civiles el avión se vuelve invisible. Entonces ahí ya depende de la cobertura que haya de lo que se conoce como radar primario. Es el radar que simplemente depende de que haya una presencia de un objeto en el espacio para ser detectado, pero no en todas partes, en todos los espacios aéreos hay esa cobertura radar, y mucho menos en zonas oceánicas, ¿no? Sino suele ser un radar utilizado para la defensa aérea y está muy próximo a las fronteras y a los límites de los espacios aéreos. Se lo preguntaba porque da la sensación de que a veces cuanto más avanza la tecnología y cuanto más se sofistica la tecnología, sigue habiendo algún tipo de agujero por el cual puede desaparecer un avión. Hoy en día yo creo que la principal barrera es de índole económico, es decir, tecnología disponible para que un avión esté localizable en todo momento existe, lógicamente. De hecho, es uno de los temas que se tratan en este congreso, que es lo que se conoce como ADS Bravo. ¿Cuál es el problema? Pues como digo, de índole económico. Es una tecnología que todavía es muy cara. El enviar mensajes vía satélite cada segundo o cada 5 segundos para que el avión permanezca localizado permanentemente, pues tiene un coste elevadísimo, que en el transcurso de un vuelo oceánico pues estaríamos hablando a lo mejor, no sé, de $15.000 por vuelo o una cosa así, ¿no? Entonces, hoy por hoy el problema, como digo, es de índole económico, no de índole tecnológico, porque lógicamente tecnología para que un avión esté localizado en todo momento hay. Ustedes van a hablar de cuestiones técnicas, también de cuestiones profesionales, en concreto de aspectos llamativos para los ciudadanos, como por ejemplo las técnicas para controlar el estrés o incluso los límites físicos para que alguien pueda o no ser un controlador aéreo. Por ejemplo, el peso o las condiciones físicas del controlador es algo que llama la atención a los ciudadanos normales y corrientes. Sí, pues la verdad es que resulta bastante curioso. Es verdad que los controladores, el trabajo de control aéreo requiere de unas facultades psicofísicas muy específicas. O sea, no es que seamos especiales, ni mucho menos, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, como soy músico, pero de la misma manera que un músico necesita de un sentido del ritmo o un cantante necesita voz, pues un controlador aéreo necesita determinadas facultades psicotécnicas que son imprescindibles para que pueda hacer el trabajo bien.
y es un tema que ha sido ampliamente desarrollado en todo lo que tiene que ver con control aéreo y factores humanos, y lógicamente pues en IFATCA también se desarrolla. Temas como por ejemplo la fatiga, yo siempre digo que es el gran desconocido, ¿no? La fatiga en muchos sitios tiende a identificarse con estar cansadito y no tiene nada que ver. La fatiga es una disminución de las capacidades cognitivas de la persona, que puede deberse a una falta de descanso, pero puede deberse también, por ejemplo, a una situación de estrés emocional, a una depresión, y lo que hace es precisamente eso, disminuir las facultades cognitivas que son vitales para el desarrollo de la tarea de control. Vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la presión que soportan los controladores, en este caso con la presión profesional. Yo sé que no es un tema del Congreso y que no, obviamente no se va a discutir en el Congreso, pero está flotando sobre el Congreso. Es un auto reciente de un juzgado de instrucción de Madrid, el único que en 23 casos derivados del episodio del Puente de la Constitución de 2010, pues ha provocado que permanezcan imputados más de 100 controladores aéreos, en concreto en Madrid, por un delito de sedición. Ustedes han presentado recientemente un recurso contra ese auto. ¿Hasta qué punto eso, David, influye sobre cómo trabaja cada día delante de su tarea, que es controlar los aviones y asegurarse de que aterrizan o despegan con seguridad, las 120 personas que permanecen imputadas? Pues influye muchísimo, por lo que hablábamos antes. Primero porque el verse inmerso en un proceso penal para una persona normal, como son pues mis compañeros, madres de familia, padres de familia, trabajadores normales, o sea, bueno, para cualquier persona, ¿no? Pero para una persona, insisto, que se ha dedicado a realizar su trabajo y su carrera profesional, verse de la noche a la mañana inmersa en un proceso penal en el cual pues podría perder su casa, su patrimonio, todo el coste desde un punto de vista social, ¿no? que ha tenido, pues el impacto en la persona es muy grande, ¿no? Nosotros hemos consultado a expertos sobre el tema. Tenemos pendiente un estudio que está a punto de salir, de riesgo psicosocial, que evalúa precisamente el impacto que toda la crisis que hubo durante el año 2010 tuvo, no solamente el cierre del espacio aéreo y sus consecuencias, sino el estar durante un año sometidos a una presión mediática tan enorme, ¿no? Y las conclusiones básicamente del estudio es que hay muchos controladores atravesando por lo que se conoce como un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático, yo no soy psicólogo, pero bueno, pues lo que nos ha explicado, lo que provoca son fallos de memoria a corto plazo, fallos de concentración, dificultad en la toma de decisiones, es decir, lo que hablábamos antes, digamos, pérdidas de capacidades que son elementales para desarrollar nuestra tarea con seguridad. Ahora hablaremos de lo que ustedes consideran o pueden considerar, digamos, defectos de atención de la administración pública, porque en el clima de los recortes yo sé que a veces echan de menos mayor apoyo, sobre todo técnico. Pero sí quisiera preguntarle, cuando salió este auto, afloraron también algunas grabaciones que se habían hecho en el curso del conflicto de 2010, algunas conversaciones entre controladores, de las cuales se infería claramente que sí que había una operación, digamos, pactada previamente por parte de los profesionales, supuestamente, según el juez, además organizada por el sindicato. ¿Tienen los controladores que hacer, más allá de que tengan que reconciliarse con la sociedad desde el punto de vista de la imagen, tienen que hacer algún ejercicio de autocrítica de lo que pasó en ese puente? Pues mira, Teresa, yo creo que los controladores hicieron lo que pudieron. En esas circunstancias tan graves, lo único que podían hacer los controladores es declarar por escrito cómo se encontraban. La mención en la que hacías de las grabaciones, nuestro abogado en el recurso lo que esgrime es que esas grabaciones lo que están es sacadas de contexto y que sí que denotan desde luego claramente una situación de presión extrema, una situación de enfado con la administración, con los empleadores y una situación de hartazgo muy grande. Pero lo cierto es que
están sacadas de contexto, muchas de ellas no están identificadas, es decir, no se sabe quién habla, y además las personas que han sido grabadas no han tenido la oportunidad en el proceso judicial de explicarse, decir, bueno, ¿usted por qué dijo esto? ¿Qué quería decir con esto? Algunas, por ejemplo, la primera grabación que parece como muy, como comentabas, ¿no? Que parece muy, de la que parece desprenderse que era un tema concertado, cuando un controlador le dice a otro, mañana ¿a qué hora cerráis? No lo sé, pues esa conversación, por ejemplo, tiene que ver con los cierres parciales que se estaban produciendo en Santiago. Y entonces el controlador sabía que al día siguiente se iba a cerrar el espacio aéreo durante determinadas horas porque llevaba produciéndose durante días anteriores por la falta de controladores, y le pregunta a su compañero si sabe a qué hora van a cerrar, ¿no? Por eso digo que hay muchas conversaciones que están sacadas de contexto. En otra de ellas, por ejemplo, comentando con el compañero, hablaba de que estaban hablando de economía. Cuando decía vamos a petar el país, estaban hablando de la prima de riesgo y de economía. O sea que verdaderamente lo que nuestro abogado entiende es que esas conversaciones sí que denotan, desde luego, una situación de clima laboral insostenible, pero en ningún caso son un indicio claro que sostenga la apertura de un juicio oral bajo la acusación de sedición y mucho menos de abandono de servicio, entre otras cosas porque volvemos otra vez a la raíz del proceso, y es que ningún controlador abandona su puesto de trabajo, es decir, conspirar para abandonar el puesto de trabajo no es un delito, lo que es un delito es abandonar el puesto de trabajo, y la realidad es que ningún controlador jamás abandona el puesto de trabajo. Ahí lo que se hace es constatar por escrito una situación que era absolutamente real, que es que muchos de mis compañeros no estaban en condiciones psicofísicas óptimas para controlar aviones. Eso se pone de manifiesto por escrito y AENA toma la determinación, justificada o no, de cerrar el espacio aéreo. No pone en marcha un plan de contingencia, no llama a otros controladores para que vayan a suplirlos, no propone, por ejemplo, una reducción de la capacidad que hubiera permitido sacar a lo mejor el tráfico de manera segura, no hace nada de eso, simplemente cierra el espacio aéreo. Pero es que voy un punto más allá, el cierre del espacio aéreo se produce antes, según queda constatado en los diarios de novedades, de que ningún controlador entregue ese documento en el que declara la disminución de la capacidad psicofísica. Quedó bastante claro, son algunos de los argumentos que se exponen en el que probablemente es el automaduro de todo este procedimiento, que es el que emite el juez instructor de Santiago, pero estaba claro que tras el conflicto latía un pulso con la administración. Ustedes denunciaban en aquel momento que se estaban superando las horas en las que podían trabajar, es decir, había muy mal clima, eso es patente, sí, con la administración y en concreto con el ministro titular de Fomento en ese momento, José Blanco. La pregunta es, transcurrida esa experiencia absolutamente traumática para los controladores, también para el país y sobre todo para los que soportaron ese puente en los aeropuertos, ¿ha mejorado el trato de Fomento con los controladores? ¿Ha mejorado la relación profesional con Fomento? Hombre, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La ministra Ana Pastor, desde un primer momento, hizo un acercamiento a los controladores, acudiendo al primer congreso que celebramos bajo su mandato, y como digo, ella lo que ha tratado desde el principio es normalizar las relaciones a través, básicamente, de velar por el cumplimiento de los pactos. Es decir, toda la crisis de 2010, que culmina con el cierre del espacio aéreo, acaba, como sabéis, en un laudo emitido por don Manuel Pimentel y que AENA incumple desde el momento 1. Y los controladores, bueno, pues recurrimos una vez más a la judicatura, a todos aquellos recursos que tenemos disponibles para exigir que se cumpla un pacto que además nos vino semi-impuesto. Pero claro, tener una relación en un ámbito tan sensible como la navegación aérea, tener una relación laboral judicializada constantemente no es sano, no es bueno para un sector tan crítico. Y yo creo que lo que hay que agradecerle a Ana Pastor es que desde un primer momento veló porque se cumplieran los pactos que se habían firmado, ni más ni menos, y eso, pues quieras que no, ha traído una mejora, un incremento de la confianza mutua y el que las cosas poco a poco vayan mejorando. Ojo, queda muchísimo camino por recorrer, o sea, todo lo que ocurrió en 2010 ha dejado una empresa que yo siempre digo que está tremendamente enferma, con muchos rencores, con muchos
ánimos encontrados y que va a costar muchos años y mucha voluntad por parte de todos el volver a recuperar la confianza y que funcione como tiene que funcionar, entre otras cosas porque es una empresa con un potencial absolutamente asombroso, un potencial técnico y un potencial humano absolutamente increíble, y eso hay que aprovecharlo, sin duda. Vamos a hablar rápidamente de cuestiones que atañen a la seguridad, pero que conectan con la disposición de la administración pública para hacer o no gasto, o para planificar o no con voluntad de corregir los problemas a largo plazo. Los controladores aéreos se quejan, en concreto en Canarias, muchísimas veces de colapso o de saturación de sectores aéreos. Eso provoca retrasos, gastos a las compañías. Los técnicos que asisten a los controladores se quejan muy a menudo de que no se cubren correctamente las plazas que tienen que cubrirse para prestar el servicio en condiciones óptimas. Se escatima por parte del Ministerio de Fomento dinero que en un momento determinado puede abrir un agujero para la seguridad. Pues bueno, yo no hablaría tanto de Ministerio de Fomento como de la gestión de AENA, ¿no? Lógicamente, España está inmersa en una situación de crisis económica y AENA, en concreto, viene de una situación financiera absolutamente crítica, ¿no? Con una deuda de 15.000 millones de euros y además con la voluntad de privatizar y de poner en valor, ¿no? En situaciones de crisis no solamente la navegación aérea, todas las empresas tratan de maximizar los ingresos y reducir los costes. ¿Qué ocurre? La seguridad es un coste, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque la formación correcta implica un coste, el que haya, como comentabas, los equipos estén bien atendidos implica un coste, el que se atienda con suficientes controladores las posiciones de radar pues es un coste, y lógicamente la empresa siempre trata de optimizar sus recursos velando porque la seguridad no se vea mermada. ¿Qué ocurre? Que a veces existe una perspectiva distinta de lo que un gestor o un político que está muy alejado de la primera línea operativa entiende que puede ser un menoscabo para la seguridad. Existe una discrepancia, como digo, entre esa persona y el controlador o el piloto que está en la cabina viviendo la situación real en ese momento y que sí que ve, digamos, de manera más directa en el día a día de su trabajo que una determinada situación o un recorte o una merma en un recurso puede en un momento dado provocar una situación que menoscabe la seguridad. Esas circunstancias sí se vienen dando durante estos últimos años. El sindicato, las asociaciones profesionales, cumplimos con nuestra obligación de notificar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea cualquier merma en este sentido, y supuestamente esta Agencia de Seguridad Aérea Independiente es la que tendría que velar porque esa situación no se produjera. ¿Qué ocurre? Que nosotros también, no solo nosotros, sino la Organización de Aviación Civil Internacional han sido muy críticos con el funcionamiento de nuestra agencia reguladora, porque entendemos que carece de profesionales con experiencia real en control o pilotando aeronaves que puedan de verdad valorar objetivamente si una situación puede suponer o no un menoscabo para la seguridad. El Congreso va a hacer algunas recomendaciones y algunas reflexiones. Probablemente cuando termine pues será el momento de ver cuál es el balance de esas sugerencias que hace el Congreso y ver cómo se pueden llevar a la práctica en España. Gracias, David Guillamón, por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros.